nosotros, si somos creyentes, tenemos que buscar que nuestra fe se conforme lo más posible a lo que la palabra de Dios enseña. Por eso es que estamos en esta serie sobre estas doctrinas de la Reforma, y ya vimos la sola escritura que la impartió el hermano Ricardo Amado y el pastor Joel, y estamos ahora hablando de solo Cristo, y hemos dicho que solo Cristo es el clamor de la Reforma. Hoy nos toca la clase Cristo, nuestro verdadero profeta. Cristo, nuestro verdadero profeta. Y es común oír hablar de los oficios de Cristo como profeta, sacerdote y rey. Algunos de los padres de la iglesia usaron esa terminología para hablar de la obra de Cristo, pero realmente fue el gran reformador Juan Calvino el primero en resaltar la gran importancia de distinguir los tres oficios de Cristo, a tal punto que Juan Calvino en sus Instituciones le dedicó un capítulo completo a hablar acerca de este tema. Esta clasificación en ocasiones ha sido criticada por algunos teólogos que sostienen que no siempre es fácil poder definir los tres oficios, distinguir los tres oficios entre sí. De hecho, hay teólogos que ni siquiera lo mencionan de esta manera en sus teologías sistemáticas. En lo personal pienso que nosotros debemos mantenernos en medio de aquellos teólogos que sí reconocen y sí diferencian los tres oficios de Cristo, porque nos permite tener mayor precisión y claridad con respecto a la obra de Cristo. Yo creo que ahí nosotros nos pasamos. Ahora sí. Las cosas estudiadas de maneras específicas y detalladas arrojan claridad, pero aquellas en las que se generaliza la enseñanza se tiende a perder parte de la verdad, porque no se es específico. Dios quiere que seamos lo más específico posible al comunicar la verdad, el evangelio que reconcilia a pecadores. Y dijo Charles Hodge: somos iluminados en el conocimiento de la verdad. Somos reconciliados con Dios por la muerte sacrificial de su Hijo, y somos librados del poder de Satanás e introducidos en el reino de Dios. Todo lo cual supone que nuestro Redentor nos es a la vez un profeta, un sacerdote y un rey. No se trata aquí de una simple y conveniente clasificación de los contenidos de su misión y su obra, sino que se introduce en su misma naturaleza y debe ser retenida en nuestra teología si hemos de captar la verdad como se nos revela en la palabra de Dios. Así que no es una clasificación sencilla, pudiéramos decir, sino que es algo útil, es algo bueno que nosotros debemos mantener en la teología sistemática, si es que nosotros queremos tener todo el concepto de la verdad de Dios, si nosotros queremos tener la mayor comprensión acerca de la verdad de Dios. Como él dice, no es algo ligero, sino que esto tiene que ver con la misma naturaleza de Dios, tiene que ver con la misma naturaleza de Cristo. Así que cuando estudiamos el Antiguo Testamento nos damos cuenta que en el pueblo de Israel existían tres oficios importantes que se relacionaban con la vida religiosa del pueblo. Estos oficios eran el de profeta, sacerdote y rey. Los tres oficios eran diferentes, pero los tres oficios también apuntaban a Cristo, el Redentor. Y todos nosotros pudiéramos mencionar aquí algunos profetas. Pudiéramos mencionar a Moisés, a Zacarías, a Jeremías, a Daniel, a Oseas, a Amós. Es decir, que había profetas en medio del pueblo de Dios. Y también habían sacerdotes, ya hemos hablado acerca de Aarón como sacerdote. Y había otros, muchos más sacerdotes. Y también pudiéramos mencionar reyes. Hubo muchos reyes en el pueblo, todos pensamos generalmente en David, pensamos en Salomón, pero hubo otros reyes. Entonces era algo que existía ahí en el pueblo de Dios, pero que a la vez esto apuntaba a algo mayor, que es al Señor Jesucristo, como ya
empezamos a ver en la clase pasada. El profeta recibía, vamos a hablar hoy del profeta. El profeta recibía un mensaje de Dios y tenía el llamado de comunicar fielmente ese mensaje al pueblo. El sacerdote ofrecía los sacrificios, las oraciones y alabanzas a Dios en nombre del pueblo. El rey gobernaba al pueblo como representante de Dios. Por tanto, estos tres oficios existentes en la nación de Israel apuntaban a diferentes aspectos de la obra de Cristo como Redentor. Eso es importante que lo podamos retener ahí en nuestras mentes. Como estamos pensando en el profeta, dice este escrito, dice: el profeta recibía un mensaje de Dios y tenía el llamado de comunicar fielmente ese mensaje al pueblo. Así que esa era la misión del profeta: recibir el mensaje de Dios, la palabra de Dios, y comunicarlo al pueblo. Pero no de cualquier manera, tenía que comunicarlo al pueblo de una manera fiel. Es decir, él tenía que decir lo que Dios le había dicho. No podía adulterar ese mensaje. No lo podía hacer. Si era un verdadero profeta de Dios, si era un profeta fiel de Dios, no debía hacer eso. Hubo falsos profetas en el pueblo, como veremos después. Ahora, preguntamos, y es nuestro primer punto: ¿qué es un profeta? ¿Qué es un profeta? Esta es una pregunta muy sencilla, pero que a la vez suele ser respondida de maneras equivocadas. Muchos en nuestros días piensan que un profeta es un adivino, alguien que predice el futuro de todos los acontecimientos. Y en este grupo usted puede oír hablar de clarividentes, de magos, de adivinos, de hechiceros, de brujos, etc. Usted puede, las personas tienden a mezclar cada uno de estos conceptos y piensan que eso es un profeta. Ninguno de estos es un profeta en el sentido bíblico de la palabra. Ninguna de esas personas realmente es un profeta si nosotros lo vemos a la luz de lo que la palabra de Dios nos dice. En Deuteronomio 18:14 dice: porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Es decir, que Dios desde el principio fue bien claro con el pueblo de Israel, y en aquellas naciones donde que ellos iban a heredar, que ellos iban a poseer, Dios le dice: aquí hay adivinos, hay agoreros, hay brujeros, hay hechiceros, hay de todos, pero eso no es para ustedes. Ahí dice claramente: mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Es decir, que el pueblo no debía irse tras esos personajes, tras los hechiceros, tras los adivinos, tras los que tiran las cartas. No debían ir detrás de ninguna de esas personas, porque ellos tenían un Dios que es verdadero, que es celoso, que es fiel, que es misericordioso, que era el que les había introducido en esas naciones, que era el que les había estado guiando todo el tiempo. Y entonces ellos debían prestar atención ¿a quién? Únicamente a Dios. Dios fue claro desde el principio, porque como dice la Escritura, no puede haber ninguna unidad, ninguna comunión entre la luz y las tinieblas. No puede haber unidad entre la luz y las tinieblas. No hay unidad entre Satanás y Dios, no la hay. Y los adivinos, los agoreros, los hechiceros, todas estas personas están en el campo de las tinieblas, en el campo de Satanás, están al servicio de Satanás. Por tanto, un hijo de Dios no debe ir en pos de ellos. Dios se lo dijo a su pueblo y Dios nos lo sigue diciendo a nosotros hoy también. Porque hoy en día hay hechiceros, hoy en día hay brujeros, hoy en día hay personas que hacen trabajo, hoy en día hay personas que leen las cartas o que leen las manos. Hay muchas cosas hoy en día. Nosotros no debemos ir detrás de esas cosas, porque eso no glorifica a Dios. Eso es abominación delante del Señor. La Biblia habla de falsos profetas. La Biblia dice en 2 de Pedro, ahí está, no, era el otro.
Sí, la Biblia dice en 2 de Pedro 2:1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Pedro dice que hubo falsos profetas entre el pueblo. Y dice, entre vosotros también habrá falsos maestros. Entonces nosotros no podemos descuidarnos, tenemos que estar a la viva, nosotros tenemos que conocer las Escrituras todos. ¿Para qué? Para poder detectar cuando alguien no es un verdadero profeta de Dios, cuando alguien no es un verdadero siervo de Dios, cuando alguien no es un verdadero maestro de Dios. En el pueblo de Dios ha habido falsos profetas, y lo dice ahí las Escrituras. Y le dice Pedro, y entre ustedes también, por tanto, tienen que estar listos. Dice que estas personas, introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Así que estas personas vienen con el objetivo de hacer daño al pueblo de Dios, de dividir, introduciendo falsas enseñanzas, herejías destructoras. Pero dice, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Pudiéramos nosotros pensar en Balaam, hijo de Beor. No fue realmente un buen profeta, no lo fue. Él quería maldecir al pueblo de Dios, quería hacerle daño al pueblo de Dios. Y todo por ganancia, todo por dinero. Y eso me hace pensar a mí en los falsos predicadores de la prosperidad de nuestros días, que solo les interesa el dinero. Ellos son verdaderos engañadores. Así que como creyentes tenemos que estar a la viva, porque esa gente anda con la Biblia también. Esas personas también usan, algunos, ¿no? Usan textos de la Biblia, pero todo lo que hacen es tergiversarla. Entonces nosotros tenemos que tener una idea correcta de las Escrituras. ¿Para qué? Para no ser engañados con este tipo de falsos maestros o falsos predicadores. En el principio, Adán y Eva cayeron de su estado de perfección por una historia mal contada. Fue una historia que no se la contaron de la mejor manera. Dice, hubo un vocero que torció la verdad de Dios. Ahí hubo un vocero que torció la verdad de Dios, porque no contó las cosas como realmente eran. No habló realmente la verdad. Dice, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Eso fue lo que le dijo Satanás a Eva. Dios le dijo que no comieran de los árboles del huerto, que de ninguno de los árboles del huerto podían comer. Dios nunca dijo eso. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Es decir que ella le aclaró y le dijo, no, de todos podemos comer, pero del que está en el medio del huerto no. Aunque ella añadió algo ahí, dice, ni le tocaréis. Eso realmente no está en Génesis capítulo 2, cuando Dios hace esa prohibición. No dice ahí nada de tocarlo. Ahora, el falso mensajero dijo, que es la serpiente, no moriréis, sino sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Satanás ahí le engañó, le dijo, no moriréis. Ustedes no van a morir. Lo que ustedes van a hacer es como Dios. Van a conocer el bien, van a conocer el mal. Van a estar en la misma altura en que está Dios. Y ella se puso a mirar el árbol, era bonito. Y dice que era codiciable para alcanzar la sabiduría.
y finalmente comió del árbol. Y todos nosotros sabemos lo que sucedió. Dios no prohibió comer del árbol, de todo árbol del huerto. Dios solo, eso es importante aclararlo, solo le prohibió comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, solo de ese árbol, porque Satanás es muy listo y muy astuto para engañar. Y de esa manera logró hacer caer a nuestros primeros padres. Fíjese cómo dice Génesis 2, 16 y 17, que está ahí, dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Fíjense, de todo pueden comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Todos los árboles, ellos podían tener acceso a ellos, podían comer de ellos. Solo había un árbol que ellos no podían comer. Así que el mensaje de Satanás era un mensaje distorsionado. Era un mensaje que traía confusión. Era un mensaje que venía con el objetivo de engañar, de hacer caer a Adán y a Eva. Ese fue el objetivo de Satanás. Yo quería, este pasaje a mí me llama mucho la atención porque en nuestros tiempos las verdades bíblicas se distorsionan y son distorsiones, empiezan siendo distorsiones menores y terminan en grandes herejías. Y eso es un texto muy evidente acerca de eso, o sea, como los pequeños detalles. Dios le dijo a Eva que de todo árbol del huerto podía comer, que solamente que no comiera de ese árbol, Adán. Y acá Satanás dijo: como que Dios os ha dicho, no comáis de todo, no podáis comer de todo árbol del huerto. O sea, es una pequeña distorsión. Y estos falsos maestros hacen hasta sobreénfasis que son distorsiones de las Escrituras. Y nosotros tenemos que tener cuidado cuando nosotros nos enfrentamos a estos falsos maestros, porque podemos ser arrastrados, porque es una distorsión menor de las Escrituras y nos lleva a grandes errores. Y por eso nosotros tenemos que pedir consejo, tenemos que, cuando un falso maestro de esto nos enseñe algo, que nosotros vemos cierto sentido de un ruido debajo, porque nosotros nos damos cuenta que hay un ruido, estos mismos falsos maestros de la prosperidad vienen con textos tan famosos como el Salmo 1, que dice que todo lo que hace prosperará, pero le hacen un sobreénfasis a eso que nos da ruido. Entonces los hermanos tienen ahí que pedir consejo, tienen ahí que ir a sus pastores para poder entender las Escrituras y no irse detrás de esos ruidos y de esas cosas, ¿no? Amén, muy bien, es correcto. Tenemos que hacer eso, hermano, porque las herejías son así. Se entran, como dice el texto que leímos de Pedro, entran encubiertamente, pero el objetivo es que al final va a ser un daño mayor. Cuando se mete va a destruir mucho. Entonces tenemos que tener cuidado con las pequeñeces, porque las cosas pequeñas se hacen grandes y el daño después es mayor y hay que, como dice Ricardo, hay que buscar consejo y ayuda. Porque aunque nosotros creamos que no, hay muchos falsos maestros en nuestro tiempo. Hay muchos falsos maestros dando un mensaje que es contrario al de las Escrituras. Aunque ellos se llamen pastores, aunque se llamen profetas, aunque se llamen apóstoles, es una mala enseñanza realmente la que ellos están transmitiendo. Ahora, ¿qué es un profeta en el sentido bíblico? Y aquí tenemos varios términos que aparecen en el Antiguo Testamento. El término Naví, dice, esta palabra designa a uno que viene con un mensaje de Dios para el pueblo. Fíjense lo que es un profeta. Viene pero con un mensaje de Dios, no de él mismo, sino un mensaje recibido de Dios. Está en los términos Roé y Chosek. Apuntan a que el profeta es alguien que recibe revelaciones directamente de parte de Dios, particularmente en forma de visiones. Pero nuevamente viene con un mensaje de Dios. Viene con una enseñanza, pero que ha sido dada por Dios. Y otros términos son hombres de Dios, mensajeros de Dios y vigilantes.
son aquellos que están sirviendo a Dios y velando por los intereses espirituales del pueblo. Es decir, que estos profetas buscan el bienestar del pueblo. Estos profetas buscan que el pueblo de Dios ande de la manera que Dios quiere. Por eso ellos le hablan ese mensaje de Dios, ese mensaje que Dios les ha dado, y ellos se preocupan por eso. En el Nuevo Testamento también aparece el término profetas y se compone de pro y femí. Ahora, el término no significa predecir, sino expresar. El profeta es uno que expresa o que dice lo que Dios quiere. Entonces esto debe darnos a nosotros una idea de lo que es un profeta. Así que el profeta va a decir lo que Dios quiere. El profeta no está para decir su voluntad. Está para decir la voluntad de Dios, porque el profeta es sencillamente un vocero del Dios Altísimo. El profeta es un vocero de la verdad de Dios. Ahora, ¿qué es un profeta bíblicamente hablando? Ahí lo tenemos. Es un hombre designado, fíjese, designado por Dios y revestido de su autoridad para que comunique su voluntad a los hombres y los instruya. Los profetas hablaban inspirados por Dios, no hablaban por su propia cuenta. Así que si nosotros queremos una idea precisa de lo que es un profeta, ahí nosotros la tenemos. Y dice que es un hombre designado por Dios, es alguien que Dios ha escogido para esa tarea. Dios lo ha nombrado para esa tarea y lo ha revestido de su autoridad, porque ese profeta viene en nombre de Dios, va a hablar en nombre de Dios, así que viene con la autoridad de Dios. ¿Y qué viene a hablarnos el profeta? Viene a comunicarnos la voluntad de Dios a los hombres y los instruye. Ahora, no hablaban por su propia cuenta, sino que hablaban inspirado por Dios. Así que el mensaje que un profeta de Dios traía era algo que Dios le había dado para el pueblo. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción ha hablado el tal profeta, no tengas temor de él. Así que eso es lo que nos enseña la palabra de Dios con relación a esto de los profetas. Cuando un profeta hablaba, lo que decía era autoritativo, era verdadero porque venía de parte de Dios. Pero aquellos que querían imitar, aquellos que eran falsos profetas, decían cosas también, pero realmente no acontecía nada de lo que dicen. Hoy en día hay muchos que se titulan profetas. En nuestros tiempos hay muchos que se titulan profetas y que dicen muchos disparates. Y que cuando pasa el tiempo entonces tienen que estar arreglando las profecías, porque si hubo un error en esto, porque un error de cálculo. Y realmente nunca acontecen las cosas que dicen. Realmente en nuestros días hoy nosotros no tenemos profetas. Nosotros tenemos pastores, tenemos ancianos, tenemos presbíteros, y ellos han de anunciar el consejo de Dios, la palabra de Dios, pero no hay profeta que venga ahora a decir, no, porque yo tuve una revelación de Dios y Él me dijo anoche tal cosa y vengo a comunicársela y hay que hacerlo, porque eso nosotros no lo tenemos hoy. Ya nosotros, como vamos a ver en esta clase, tenemos las Escrituras, tenemos las Escrituras, y ese es el mensaje que Dios quiere que usted conozca. Así que para usted, cuando el pastor le habla y le explica la palabra de Dios, ahí es donde usted tiene que prestar toda su atención y guardar todo ese conocimiento para su bien y para su crecimiento espiritual. Así que en nuestros días hoy tenemos que tener cuidado porque hay falsos profetas, hay falsas profecías, y estas personas están dispuestas a cualquier cosa, pero no están dispuestos a oír la verdad. Ellos no quieren saber de la verdad, pero sí están dispuestos a engañar. Tienen con ese objetivo de hacer daño, de engañar, de confundir a otros. Es por eso que Dios quiere que su pueblo sea un pueblo instruido en las verdades. Y como dijimos, la Reforma Protestante fue clave en ese sentido de que el pueblo conociera la verdad de Dios.
de que el pueblo pudiera instruirse, de que el pueblo pudiera estudiar las Escrituras, como ya nosotros vimos en clases anteriores que nuestro hermano Amado habló al respecto de ese tema. Los profetas del Antiguo Testamento fueron tipos de Cristo. Ahí está. Al mirar al Antiguo Testamento nos damos cuenta que los profetas que Dios dio a la nación de Israel eran tipos del gran profeta que había de venir. Este gran profeta que había de venir funcionaba por medio de ellos en el tiempo del Antiguo Testamento. Eran tipos de Cristo porque representaban a Cristo, porque no hablaron por su propia cuenta, sino que hablaron lo que Él les daba. Anunciaban su obra, anunciaban el sacrificio de Cristo y estaban sujetos a Dios, quien hablaba a través de ellos en todo momento. Es decir, que estos profetas que nosotros tenemos ahí en la Biblia, en el Antiguo Testamento, eran tipos de Cristo. Y estos profetas estaban bajo la autoridad de Dios y nos hablaban de Dios, del mensaje redentor de Dios, que Dios obraría por medio del Mesías, por medio del Señor Jesucristo. Por eso dice ahí, Primera de Pedro, capítulo 1, versos del 10 al 12, lo siguiente: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, es decir, aquellos profetas del Antiguo Testamento, dice, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Esto es importante. Dice que el Espíritu de Dios estaba en ellos, hermanos. No eran hombres que hablaban porque ellos querían hablar, no hablaban lo que se les ocurría, sino que realmente ellos hablaban inspirados por Dios, porque el Espíritu de Dios estaba en ellos. Dice, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que venían tras ellos. Es decir, estos profetas, esa era su misión, hablar al pueblo, instruir al pueblo. Y entre las verdades más grandes que se le decía al pueblo, se le hablaba acerca del Mesías que vendría a morir por los pecados, a morir para poder reconciliar al hombre con Dios. Aquellos profetas del Antiguo Testamento hablaban de esto. Dice, a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Así que estos profetas profetizaron acerca de esa gracia que iba a ser manifestada. Profetizaron acerca de la obra de Cristo en la cruz del Calvario para poder redimir a los hombres pecadores. Nosotros no podemos vivir ajenos a este mensaje de los profetas, sino que ese es el mensaje de todas las Escrituras, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento tenemos el cumplimiento de esas profecías que esos profetas dieron, inspirados por Dios. Ahora veamos a Cristo como profeta. La misión de Cristo como profeta es revelarnos a Dios y dar a conocer las palabras de Dios. Así que Cristo como profeta, eso es también lo que Él quiere, revelarnos al Padre y dar a conocer la palabra de Dios. Él se presenta como profeta. Si nosotros leemos ahí Lucas 13 del 33 al 34, dice, sin embargo es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Cristo era un profeta y ahí Él lo reconoce y dice, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Él lo reconoce ahí en esa expresión. El profeta, Cristo como profeta, trae un mensaje del Padre. Hay muchos textos que yo tengo aquí, pero solo podemos dar lectura a uno. Vamos a leer Juan 8, 26 y 28. Dice, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros,
pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Es decir, que Cristo venía a hablar lo que él había oído de él. Dice, esto es lo que hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Así que Jesús como profeta traía un mensaje de parte de Dios. Traía un mensaje de parte de Dios. El mensaje del Dios Trino, Jesús lo comunicó. Este mensaje no se contradice en ningún momento con el mensaje que dieron los profetas del Antiguo Testamento, sino que hay una coordinación perfecta entre todo lo que dieron los profetas y lo que dijo el Señor Jesús. No hay ninguna contradicción en ello, aunque algunos a veces quieren hacer ver que hay contradicciones en las Escrituras, no hay contradicción de ningún tipo. Y también Jesús, como profeta, predice acontecimientos futuros. Si nosotros leyéramos Mateo 24, del 3 al 35, ahí nosotros podemos ver cómo Jesús habla acerca del futuro. No lo vamos a leer nosotros porque es un capítulo prácticamente y es bien amplio. Ahora, Jesús era un profeta. Ahí nosotros lo vemos en estos textos, y como profeta habló el mensaje del Padre, como dice él, lo que él había aprendido del Padre. Ahora, nosotros podemos ver una curiosidad cuando leemos las cartas de Pablo, las cartas del Nuevo Testamento en sentido general. Ahí no se menciona nunca a Jesús como profeta. Nunca se resalta a Jesús como profeta. Pero eso no quiere decir que no lo fuera. Aquí él mismo en estos pasajes lo vemos, y hay muchos otros pasajes que después vamos a estar viendo, que no solo él lo dice, sino que las personas reconocieron que Jesús era el profeta. Dice, el pueblo lo tenía como un profeta. Ahí lo tenemos. El pueblo lo tenía como profeta. Y leemos Mateo 21, 11 al 46. Dice, y la gente le decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Es decir que el pueblo le veía como un profeta, como un hombre de Dios, como un enviado de Dios. Los líderes religiosos no. Fíjense, los líderes religiosos, que eran los que conocían las Escrituras, supuestamente los que estaban puestos para enseñar la ley. Esta gente no veía en Cristo nada. Lo que había era un enemigo, un impostor. Pero el pueblo sí veía y reconocía que era un profeta, porque reconocían las cosas que Jesús estaba haciendo. Y veían que él hablaba de una forma diferente, como vamos a ver más adelante. Hay otros muchos textos, pudiéramos leer Lucas 7, 16, Lucas 24, 19, Juan 3, 2. Ahí Nicodemo reconoce, dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Y este era un hombre importante, este sí era un hombre importante, que se dio cuenta de eso, que tenía una necesidad que realmente no conocía de Dios, pero estaba para enseñar. Sin embargo, él reconoció esto. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las cosas que tú estás haciendo si no tiene el respaldo divino, si Dios no está con él. Juan 4, 19, ahí también nosotros podemos ver la mujer samaritana reconoció que él era un profeta. Cuando él conversó con ella, él le dijo todas las cosas y le habló de su pecado. Ella reconoció que él era un profeta y fue y lo anunció. Juan 6, 14, Juan 7, 40, Juan 9, 17, en todos esos pasajes nosotros podemos ver que se hace mención de Jesús como profeta, que muchas personas lo reconocieron como un profeta. Y era un profeta, y más que profeta, porque era el Hijo de Dios, era el Salvador del mundo. Nuestro segundo punto de la clase es Cristo, la mayor profecía, porque Cristo es el tema
de las profecías del Antiguo Testamento. El tema central de la Biblia es Cristo y su obra de redención. Por tanto, la Biblia nos habla de Cristo desde Génesis a Apocalipsis, de principio a fin, solo Cristo. Ese mensaje nosotros lo vamos a encontrar en las Escrituras. Y hay un pensamiento de Martín Lutero que dice: no hay una palabra en la Biblia que pueda ser entendida sin referirse a la cruz. Así como nos acercamos a una cuna solamente para encontrar el bebé, así nosotros vamos a las Escrituras solo para encontrar a Cristo. Así que cuando nosotros nos acerquemos a la Escritura, hermanos, debemos ir con ese objetivo de poder ver a Cristo ahí, ver su obra redentora, porque desde el Antiguo Testamento, como dijimos, desde Génesis en el Antiguo Testamento hasta Apocalipsis en el Nuevo Testamento, las Escrituras tratan acerca de Cristo, del plan redentor. Ese es el tema principal de las Escrituras. Ese es el hilo conductor de las Escrituras, el pacto de Dios ahí con su pueblo para redimirlo por medio del Salvador. Es importante que nosotros podamos retener eso. Spurgeon también dice que cuando se acercaba a un pasaje bíblico, también llevaba en mente cómo ver ahí su relación con Cristo. Y es importante que nosotros no perdamos eso de vista. El testimonio de las Escrituras. ¿Qué nos dicen las Escrituras con relación a esto? Bueno, dice ahí el texto de Juan 5, 36 al 47. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió, ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Jesús fue duro con estas personas y se lo dijo ahí. Esta gente eran fariseos, eran líderes religiosos, y se lo dijo: ustedes no creen al que me ha enviado a mí, ustedes no creen, ni creen en mí, ni creen en Él, ni tienen el amor de Dios en su vida. Sigue diciendo, le dice: escudriñad, escudriñen, rebusquen, profundicen las Escrituras. Dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, Jesús le dijo: las Escrituras, sí, a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero ellas son, esas mismas Escrituras, son las que hablan de mí, son las que testifican de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ellas hablan de mí, pero ustedes no quieren venir a mí, y sin mí ustedes no van a poder tener vida. Jesús sigue diciendo: gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Jesús se lo dijo con claridad: ustedes no aman verdaderamente a Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibid gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? Jesús fue claro ahí, hermano, y se lo dijo: si no creéis en sus escritos, ¿cómo entonces ustedes van a creer en mis palabras? Si ustedes no creen ni a Moisés. Ellos tenían mucho lío con Moisés y con la ley, pero Jesús le dijo: ustedes ni creen en Moisés. Realmente, ustedes tienen una idea, un concepto falso de lo que Moisés dijo, porque Moisés, todo lo que escribió fue de mí. Porque todas aquellas cosas apuntaban a Cristo, como ya hemos estado viendo en clases pasadas. Los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, todo eso apuntaba al Señor Jesucristo. Pero ellos no veían eso así. Ellos no habían entendido realmente el sentido de las Escrituras. Por eso estaban perdidos, y Jesús se lo dijo con toda claridad. Ahora, si no creéis en los escritos de Moisés, entonces ustedes no van a creer tampoco en mí, porque de mí escribió él.
Cristo está diciendo que Moisés escribió de él, es decir, todo el Pentateuco apunta o señala a Cristo al igual que el resto del Antiguo Testamento. Todo apunta al Señor Jesucristo. Otro texto, Lucas 24, del 24 al 27. Y ahí vemos el pasaje de los discípulos cuando iban camino a Emaús. Ya Cristo había muerto y ellos iban preocupados. No podemos tener todo el pasaje, pero leemos esta parte. Dice, fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como a las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él de él decía. Es decir, que Jesús allí a estos discípulos de él, que iban preocupados por las cosas que habían pasado, les dice estas palabras, le dice, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Jesús les había enseñado, pero aparte de eso ellos no creían, no entendían. Dice, tardos de corazón para creer lo que ya los profetas dijeron. No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y Jesús se lo dijo también. Y recuerden que en una ocasión Pedro saltó y le dijo, no, Señor, en ninguna manera esto acontezca. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en la de la tierra. Y a veces cuando nuestra mente está centrada en este mundo y en las cosas de este mundo, nosotros perdemos la perspectiva de lo que Dios nos está diciendo en su palabra, porque estamos tan arraigados a este mundo que descuidamos el verdadero sentido de las cosas espirituales. Y dice que Jesús, comenzando desde Moisés, es decir, el Pentateuco, y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Es decir, el Pentateuco Jesús le dijo a esos discípulos que hablaban acerca de él. Pero no solo el Pentateuco, dice, y todas las escrituras, y siguió de ahí por todas las escrituras, enseñándole lo que las escrituras hablaban del Señor Jesucristo. Cuando Jesús habló con dos de sus discípulos en el camino a Emaús, él les dio realmente un tour por todo el Antiguo Testamento. Eso fue lo que hizo Jesús ahí al hablar con ellos. Por eso 1 Pedro 1:11, que ya leímos, pero volvemos a leer un pedazo, dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Eso fue en el tour que Jesús le dio. Le mostró ahí a Cristo en el Antiguo Testamento y la obra que Cristo iba a hacer. Él se lo dijo, le habló de eso, míralo aquí, se lo mostró. Esa es la idea de este pasaje. Y Pedro, como nos dice, y las glorias que vendrían tras él. ¿Sí? Porque esos sufrimientos de Cristo no fueron en vano, sino que eso trae gloria y trae bendiciones para aquellos que van a ser redimidos por él. Así que, hermanos, el tema de las profecías del Antiguo Testamento es el Cristo Redentor. Es el eje sobre el que se sostiene toda la profecía. Pudiéramos nosotros leer Hechos 3:18. Ahí está. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Es decir, que Pedro ahí en el libro de los Hechos nos habla de eso. Dios cumplió lo que había dicho por los profetas, que Cristo iba a padecer, que Cristo iba a morir en la cruz. Y podemos pensar rápidamente en Isaías 53, de 3 al 8. Ahí se nos habla de los sufrimientos del Mesías, hermanos míos. ¿Cómo con tanta claridad Isaías profetizó eso? Sencillamente porque Dios se lo dijo. Dios lo inspiró. Ese fue el mensaje que Dios le dio. Y por eso ese mensaje, mira cómo ha llegado hasta nosotros. Y fue lo que sucedió ahí en la cruz del Calvario.
era un profeta fiel de Dios. Wayne Grudem dice lo siguiente: los profetas del Antiguo Testamento apuntaban al futuro, hacia Cristo en lo que escribieron, y los apóstoles del Nuevo Testamento miraban hacia atrás a Cristo e interpretaban su vida para beneficio de la iglesia. Es decir, que ellos miraban hacia el futuro, pero después los apóstoles miraban hacia atrás. En el caso de nosotros igual, miramos hacia atrás, a la obra que Cristo ya hizo allí en la cruz del Calvario. Y pudiéramos pensar en Génesis 22, 1 al 24, cuando Abraham ofrenda a su hijo Isaac. Todos nosotros conocemos esta hermosa historia, pero esta historia nos habla de una gran realidad. Esa historia apunta a la obra redentora de Cristo, hermano, en la cruz del Calvario. Eso también es lo que se nos quiere mostrar ahí. Esto mostró la obediencia de Abraham. Sí, eso nos recuerda la obediencia de Abraham. Pero más que la obediencia de Abraham, eso debe hacernos a nosotros pensar en la fidelidad de Dios. Debe llevarnos a pensar en la fidelidad de Dios, quien proveería el verdadero cordero que quita el pecado. De la forma que Dios le proveyó a Abraham un cordero para el holocausto, así Dios sería fiel en proveer el cordero el cordero en quien todas las naciones de la tierra serían benditas. Dios fue fiel. Ahí en esa historia lo vemos. Abraham no tuvo que sacrificar a su hijo Isaac. Él estuvo dispuesto a hacerlo. Por eso ahí vemos la fe de Abraham y vemos su obediencia. Pero Dios lo detuvo. Pero ahí había esa enseñanza donde Dios proveyó todo. Y esa es la verdad que nosotros tenemos que resaltar sobre todas las demás cosas. Dios es fiel en proveer el verdadero cordero, el verdadero sacrificio que es Cristo. El sacrificio que limpia de todo pecado. El sacrificio que nos reconcilia a nosotros con Dios. Dios proveyó ese sacrificio. Dios fue el que envió a Cristo. Y, hermanos, nosotros debemos asombrarnos con esta verdad. Nosotros, como ya hemos dicho en clases anteriores, debemos valorar de verdad este sacrificio de Cristo. Debemos prestar atención a esa obra, porque aunque nosotros lo decimos así con sencillez, Cristo murió en la cruz. Eso debe tener un gran significado para ti, si tú eres un hijo de Dios, si tú has creído. Cada día debemos crecer más en el conocimiento de Cristo. Nuestro tercer punto: Cristo el mayor profeta, porque Él es la fuente y la profecía al mismo tiempo. Él es el mayor de los profetas por eso, porque Él es la fuente donde se origina toda profecía. Y a la misma vez es la profecía. Cristo, la fuente de la profecía. Los profetas anteriores, ahí está, los profetas anteriores eran enviados por Dios y hablaron la palabra de Dios, pero Cristo habló por Dios y como Dios. Cristo habló por Dios, sí, ya vimos algunos textos donde teníamos esa enseñanza, pero ahora dice, y como Dios mismo. Como Él es Dios, la segunda persona de la Trinidad es la fuente de la profecía. Porque Él es parte de la divinidad, hermano. Entonces Cristo es fuente de la profecía. Jesucristo y su obra es el todo y esencia de las profecías del Antiguo Testamento. Él es la fuente porque en Él se origina toda profecía. Y esto me hace pensar en un pasaje de las Escrituras que está en 2 de Pedro 1, 16 al 21. Que me encantan las cartas de Pedro, al igual que el hermano Ricardo. Eso tenemos en común. Y ahí Pedro dice que la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero antes de Pedro decir eso, él dice, tenemos la palabra profética más segura.
Dice, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Hermanos, tenemos la palabra profética, esta que está aquí, más segura, a la cual tenéis que estar atentos, como una antorcha, como una luz que alumbra en lugar oscuro. No tenemos que irnos detrás de otros que se dicen ser profetas, que traen un nuevo mensaje. Si somos verdaderos creyentes, nosotros tenemos que ir en pos de Cristo y en pos de su verdad que está revelada aquí en las Escrituras. No hay nuevas revelaciones, no hay nuevas verdades, están aquí. Amén. Puede ser que para usted sea nueva porque usted no la ha oído, pero está aquí, no es nueva. Y si es así, entonces usted necesita prestar atención a esta verdad. Usted necesita escuchar la verdad de Dios. Colosenses 2:3 dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, ¿qué hacemos nosotros detrás de otros que no enseñan la palabra de Dios? Que se han distorsionado, que se han desviado de las Escrituras. ¿Qué hacemos nosotros detrás de esos? Nosotros tenemos que ir a donde verdaderamente se predica la palabra de Dios. Donde la palabra de Dios se enseña con seriedad. Porque es triste decirlo, pero hoy en nuestros días hay muchas iglesias que enseñan la palabra de Dios. Si es que la enseñan, pero de una manera muy superficial. No profundizan, no van a las Escrituras. Nosotros tenemos que hablar las Escrituras. Se vuelve más cuentos, historietas, que la verdad de las Escrituras. Cuando la Biblia nos manda a nosotros a anunciar todo el consejo de Dios. Decía el apóstol Pablo, no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. No, porque si esto es difícil. No, porque si se puede ofender a alguien. Ese es el consejo de Dios. Y si es el consejo de Dios, si alguien se ofende, bueno, habrá que valorar entonces cuál es la relación de esa persona con Dios. ¿En qué punto está esa persona realmente con Dios? Pero si está aquí en las Escrituras, y Dios, que es Dios, que dio las Escrituras, me manda a hablar de eso. ¿Por qué yo ahora no puedo? No, porque eso hay que hablarlo. Y Dios, con su Espíritu Santo, es el que nos va a guiar a toda la verdad y va a hacer que nosotros podamos entender esas verdades. Como Cristo es la fuente de la verdadera profecía, fuera de Él no hay nada que valga la pena conocer. Y todo lo que por fe le conocen y comprenden, entienden la grandeza de las bendiciones celestiales. Cristo, hermano, es la fuente. Por eso Pablo podría decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso Pablo podía decir eso. Porque él sabía, había conocido a Cristo y sabía las bendiciones que venían detrás de ese conocimiento. Sabía que la muerte no es pérdida, que la muerte no es fin, no es término, es comienzo, es inicio, es felicidad eterna con Dios. Por eso Pablo puede decir así, de esa manera. Era un hombre que tenía una relación con Dios, una relación correcta con Dios. Había conocido verdaderamente a Dios. Quizás pueda haber personas que no conocen a Dios, que creen que le conocen, pero no le conocen. Y quizás por eso puedan estar sus vidas llenas de temores. Y no es que uno no pueda sentir algún temor, pero si nosotros estamos en Dios, eso es lo que va a permanecer. Dios nos va a dar la fuerza para seguir adelante. Como decía David, en el día que temo, yo en ti confío. Esto sé, que Dios está por mí. No debe haber temor en nuestras vidas. Temor a la eternidad no debemos tener. Porque nuestras vidas, si somos creyentes, están ancladas en Cristo. Y como Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Y si usted es un verdadero creyente, usted puede saber que la salvación está garantizada. Está reservada en los cielos
para ti, como dice las Escrituras. Cristo, la mayor autoridad profética. Moisés predijo que en el futuro vendría otro profeta como él. Al hacer un estudio profundo de este pasaje y de las Escrituras, nos damos cuenta que este profeta del que habló Moisés es Jesús. Ahí en Deuteronomio 18, ese pasaje del verso 15 al 19 dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Entre los judíos existía la expectativa de que el profeta semejante a Moisés vendría. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, algunas personas exclamaron: ¿en verdad este es el profeta que ha de venir al mundo? Juan 6:14 y 7:40. Es decir, que el pueblo judío sabía que había un profeta que había de venir al mundo. Y ese profeta no era cualquier profeta. Era el mayor de los profetas. Era igual que Moisés, era más que Moisés, porque Moisés dice: semejante a mí. El apóstol Pedro identificó a Cristo como el profeta que Moisés predijo. En Hechos 3, 22 al 24 dice: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuanto han hablado, también han anunciado estos días. Así que ahí está bien claro. Y si uno lee todo el pasaje de Hechos, uno puede llevarse la idea más clara. Hechos 2, Hechos 3. Uno puede llevarse esa idea con mayor claridad, porque ahí viene hablando de Jesucristo. Y uno puede darse cuenta ahí cuando Pedro dice esto: este es el profeta del que habló Moisés. Así que Jesús es el profeta que Moisés predijo que vendría. En Mateo 3:17 dice: hubo una voz del cielo que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. En el 17:5 dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. ¿A quién es que nosotros tenemos que oír entonces? Al Hijo. Al Hijo, hermano. Ese es el profeta de los profetas. Y esta es la palabra. Esta es la palabra que Jesús ha aprobado, que Jesús ha dado, que Jesús nos ha dejado. A esa palabra entonces tenemos que estar atentos. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Así que Jesús era un maestro, era un profeta que hablaba con verdadera autoridad, no como los escribas. Los escribas no tenían autoridad realmente para hablar. Jesús se diferenciaba de ellos en eso. Los profetas del Antiguo Testamento hablaron con autoridad delegada, y al hablar decían: así dice el Señor. Jesús hablaba con autoridad divina y propia, como el Verbo eterno de Dios, que nos revela perfectamente al Padre. Por eso decía: pero yo les digo. ¿Oíste que fue dicho? Pero yo les digo. Él hablaba con una autoridad única. Los alguaciles respondieron en Juan 7:46: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: también vosotros habéis sido engañados. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Los alguaciles reconocieron que ningún hombre había hablado como Jesús. De la manera que Jesús hablaba, con la autoridad que Jesús
hablaba. Y en Isaías 61 dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Juan Calvino, hablando de este pasaje, dice lo siguiente: vemos que fue ungido por el Espíritu para ser mensajero y testigo de la gracia del Padre, y no como quiera, ni de manera ordinaria y común como los otros, pues se diferenció de todos los demás maestros que tenían el mismo oficio y encargo. Jesús fue diferente de los otros profetas. Fue diferente. Habló de manera diferente. Habló con una autoridad diferente a ellos. Aunque ellos hablaron el mensaje de Dios, el que Dios les dio, pero Jesús sobresalía sobre todos ellos. Ya con este punto terminamos. Cristo, la culminación de la profecía. Los profetas hablaron la palabra de Dios y Cristo habló la palabra de Dios. Jesucristo y este crucificado. Dice Calvino muy acertadamente, dice: no es lícito ir más allá de la simplicidad del evangelio, y la misma dignidad profética que hay en Cristo tiende a que sepamos que todos los elementos de la perfecta sabiduría se encierran en la suma de la doctrina que nos ha enseñado. Con lo que Jesús nos ha enseñado es suficiente. Así que, hermanos, el asombro que Jesús causa en tu vida debe llevarte de un asombro personal a un asombro teológico. Es decir, tienes que ver a Dios tal cual se revela en las Escrituras, porque el asombro ante Dios afecta toda tu vida y tu teología. Eso fue lo que pasó con la mujer samaritana. Cuando ella allí se encontró con Jesús y tuvieron ese diálogo, y Jesús le dijo: ve y trae a tu marido. Ella le dijo: no tengo marido. Y él le dijo: 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Y ella le dijo: oh, me parece que eres profeta. Y empezó esa conversación ahí. Ella fue admirada al pueblo y le dijo a la gente: vengan, he conocido a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Para mí es el profeta. Ella había reconocido eso. Y eso obró un cambio. Porque aparte de eso, ellos hablaron de la adoración. Entonces, cuando Jesús viene a la vida de alguien, el Jesús que nosotros tenemos en las Escrituras, ese Jesús provoca un cambio. Uno no sigue siendo igual. Jesús nos cambia completamente. Y nosotros debemos quedar asombrados ante la majestad de Jesús. Ante la persona y la obra de Jesús, nosotros debemos quedar asombrados. Recuerde, Jesús es un profeta sin igual. Él nos trajo la palabra de Dios, pero Él mismo era la palabra de Dios y era Dios encarnado. Que Dios nos bendiga, hermanos. Vamos a orar. Padre, agradecidos por tu amor y por este tiempo, agradecidos por que tú nos has tenido a bien, Señor, poder estar en este lugar y poder escuchar también esta clase. Te pedimos que tú seas el que haga que esta clase pueda hacer bien a nuestras vidas, Señor, y que ninguno de los que estamos aquí podamos ser engañados, Señor, ni confundidos por otros que tienen una enseñanza distorsionada, por otros que anuncian un mensaje que no es conforme a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no caer en esos errores. Ayúdanos a tener nuestra mirada puesta en ti, Señor, que eres el autor y el consumador de la fe. Permite que la carrera cristiana la podamos correr de esta manera, mirando siempre hacia ti, Señor, y valorando y apropiándonos únicamente de tu verdad. Perdona nuestros pecados. En el nombre de Cristo. Amén.